El programa Espai en Ruta del Centre de Formació Permanent d'Adults d'Albalat de Sorells va fer la seva ruta del mes d'abril fins a la Universitat Politècnica de València, concretament fins a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, on es troba un original museu que sols es troba en esta universitat espanyola. Es tracta del Museu del Joguet. La fundació d'aquest museu es remunta a 1989, en el any en el qual l'Associació d'Amics del Joguet, que tenien la idea de que València tinguera un museu dedicat a aquest instrument de xiquets i de xiquetes, va contribuir en els seus fons a que la Universitat Politècnica poguera crear aquest espai museístic. Des de la seva formació destaca per la presència del joguet valencià, especialment de grans firmes com Rico, Pallà, Sauquillo, Giesa, Hyper Famosa i moltes més. Esta exposició reuneix més de 2.500 peces, a banda de tindre un important dipòsit. Nosaltres tingueren la sort que el seu director, Gabriel Songel, ens acompanyara per a fer un recorregut per este original museu. Els objectius que es té en el Museu del Joguet és mostrar els principis lúdics, històrics, socials, culturals i tecnològics que guarda tot el joguet. Hem de pensar que cada joguet té un valor universal. Totes les civilitzacions tenen mostres d'haver desenvolupat una cultura del joc, des de les formes primitives dels escacs dels egipcis, per exemple, el ioiò dels grecs o el pagès en l'Índia. El millor exemple també està en la pilota o en la peonça. Per tant, el joguet és una bona oportunitat per a conèixer la història. I així entrarem a les diferents sales gràcies al seu director i conegueren de prop realment què és el que hi ha ahí. Empresas multinacionales, tenemos muchos productos desarrollados y todas las muestras que he ido recogiendo en ferias, comprando, etcétera, pues es mi colección. Por eso es parte de esta colección y por eso me interesa personalmente cuidar de esta colección. Como sabéis, un museo se precia por la originalidad de las piezas, el estado de las mismas y la variedad que pueda tener, ¿no? La colección más grande, que es la que tenemos en Figueras, es de varios coleccionistas. Básicamente es un coleccionista que tiene todo tipo de juguete hecho en España. La verdad es que está muy bien, es digna de ver. En Figueras es donde está el Museo Dalí también, entonces es una excursión que vale la pena. Y aquí en la Comunidad Valenciana tenemos varios museos que también son recomendables si hacéis alguna excursión. El de IBI, como os han comentado, que es solamente la colección Pallà, de los diferentes fabricantes que hubieron en IBI. Uno de ellos, en la fábrica original, por fin ubicaron el museo de toda la colección. Además está muy bien porque hay un ventanal gigante donde se ve cómo se fabricaban. Está la nave todavía con las grúas que manejaban los moldes y tal, ¿no? Y está muy bien. Estaba Rico también, había muchísimo Giesa, un montón de fabricantes. Y el otro, que también es una excursión muy bonita, en Denia, en la antigua estación de tren, la avenida que baja al puerto. Y ahí está dedicado a todas las familias de Denia que hicieron juguetes, que fueron muchas. ¿Vale? Entonces les dedicaron el museo con vehículos grandes como estos de Sauquillo y otros muchos fabricantes que hubieron. Entonces son referencias que desde luego, si tenéis ocasión, y como os veo muy viajeras y viajeros, pues si tenéis ocasión que hagáis esa excursión. Pues bien, a mí me gustaría que, aparte de que reencontréis objetos con vuestra infancia y demás, que os llevéis 4 ideas importantes de lo que es el juguete, ¿vale? La primera de ellas, y aquí es donde viene una de las preguntas, es que son de los pocos productos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida que los recordamos toda nuestra vida. Si yo ahora mismo os pregunto si recordáis qué juguetes tuvisteis de pequeños, ¿verdad que todos os acordáis? Claro, sí. ¿Y todos? Jo també, jo el tinc encara. Sí. ¿Verdad? Jo la tinc. Esto ocurre en las personas no mayores, vamos a decir, experimentadas en la vida. Lo recordáis especialmente porque ha habido gente que nos contaba que yo no tenía, pero había uno en la calle que tenía y con eso jugábamos todos. Eso sí. Los niños de hoy en día, que seguro que vuestros nietos lo habréis visto o oído,
tienen tantos que no los recuerdas. Sí que tienen uno preferido, pero tienen tantos que no los recuerdas. Bueno, pues esta respuesta que me habéis dado es exactamente la misma a todo el mundo que viene y que le hacemos la pregunta. ¿Recuerdas el juguete de pequeño? Absolutamente todo el mundo. Asiáticos, americanos, africanos, europeos, porque es un producto que marca experiencia de nuestra infancia, con lo que jugamos, con lo que pasamos horas y horas, obviamente marca experiencia. Recordad que eso no ocurre con ningún otro producto. A lo mejor alguna prenda, la casa porque te ha arruinado la vida, o el coche porque te has dejado lo que no tenías y cosas así, pero es más de disgusto que no tanto de agradecimiento. Por lo tanto, esta es una primera idea, algo diferente a cualquier otro producto. Productos que marcan experiencia, ¿vale? Segunda idea. Otra pregunta os hago. ¿Qué diríais, por esto estando aquí reunidos ahí, qué diríais que son estas maderitas que están aquí? Tirachines. Però molt xicotets per ser tirachines. Son tirachines, sí, sí. Pero molt xicotets. No todos, no, algunos. Ese, por ejemplo, sí No, que es. tirachines Pero son estos, el tirachinas es ese. Són més grans. El clarito. Y allí también, ¿no? No, yo el clarito es el que veo de tirachines. Els tirachines que tenia era un tronc d'arbre, era prou més gran que això. No, bueno, No, claro, no, pero- no os preocupéis, no os preocupéis. El 300% de las personas que vienen, también lo preguntamos a todo el mundo, dicen lo mismo que vosotros. Es un Eso es lo que tirachín. hemos pensado. Pero sin embargo no son tirachines. Venga, vas. yo sabía ¿Qué que podría estaba ser? la cometa. ¿Qué podría ser entonces? Algo del camp, pero no sé. Algo del camp, però perquè jo no... Algo en del ma camp. casa tinc coses d'ixes penjades i tot això. Estos son recuerdos del mundo rural. Ya. Pero esta idea es el juguete que se ha hecho el niño pastor, en el cual cada palito es un animal. Es un animal diferente. Es un rebaño de vacas, cualquier cosa que tenga cuernecitos o que tenga orejas, ¿vale? Otra idea importante del juguete, el valor antropológico del juguete. Es decir, todas las civilizaciones, en cualquier época de la historia de la humanidad, ha jugado algo y se ha hecho sus juguetes. Vamos a ver imágenes de muñecas con 3.000 años de antigüedad, muñecas articuladas de 3.000 años, ¿vale? Por lo tanto, la necesidad de jugar es una necesidad del ser humano, en todas las edades y en todas las civilizaciones. ¿De acuerdo? Otra idea importante del museo, y especialmente de lo que es el juego. Tercera idea importante, cada juguete es representativo de su época, con lo cual transmite valores sociales, educativos, estéticos, de los materiales del momento, y lo vais a ver en toda la variedad de juguetes que vais a tener. Cuarta idea, el valor de juego. Veréis o recordaréis o podéis comprobar que se sigue jugando a muchas cosas. Los niños juegan a pillar, en un videojuego se juega a pillar, a lo mejor se zurran más o menos virtualmente, pero se juega lo mismo, se juega con la pelota exactamente igual. Hay cosas que no han cambiado. Ese valor de juego es algo inherente a muchos de los juguetes. Y esto es un valor que afortunadamente pues sigue desarrollándose, ¿no? O pretendemos que se desarrolle. Y quinta idea, el valor afectivo del juguete. Lo hemos hecho con una primera pregunta, ahora lo veréis. Todos recordamos quién nos regaló qué en algún momento, porque es un gesto de demostrar el afecto que tenemos hacia otras personas, ¿no? Y esto es posiblemente lo que marca esa experiencia. Por lo tanto, con esas 5 ideas, si las veis realizadas en las piezas, ya hoy hemos aprendido algo más, ¿no? Para nosotros, insisto, sois más que bienvenidos y bienvenidas porque es la función social de la universidad. Esto nos gusta contarlo para que veáis, esto es un servicio público. Y lo hacemos con gusto y gratuitamente, porque entendemos que el conocimiento que nosotros podamos tener o desarrollar, si no lo transmitimos, se queda aquí. Y solamente para formar a los chicos o a las chicas que vengan, está bien, pero hay mucha más sociedad que se tiene que ver, ¿no? Y luego, por otra parte, que veáis dónde van vuestros impuestos. ¿Dónde va el dinero que el Estado cobra? Pues bueno, se mantiene esto, que se hace voluntariamente, pero entendemos que el patrimonio cultural e industrial, en este caso, pues es importante que alguien lo preserve.
Si las instituciones no lo hacen, la universidad nos interesa porque es un conocimiento, ¿no? Ya os digo, esto es una vinculación, esto es la parte más de investigación retrospectiva de lo que es el sector de diseño de juguetes, que tenemos cursos aquí, y entonces en la carrera de diseño formamos a los jóvenes para que, si han de proponer los productos del futuro, han de conocer previamente el pasado, qué se hizo, qué no se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, y en todo caso poder proponer cosas igualmente innovadoras. Esto es una cosa que especialmente les picamos y les movemos mucho, porque aquí, con toda la industria juguetera, especialmente de valenciana, en épocas de escasez se desarrolló muchísimo ingenio, y eso hay que seguir formando a los chicos, a pesar de que tengan de todo y con todos los medios que aquí les ofrecemos, eso no lo pueden perder, y vamos a fijarnos en este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues con esta idea general vamos a ir viendo las piezas, y en todo caso vais preguntando si queréis, ¿vale? Pero eso os servirá como de guía de piezas. Os voy a contar, o nos vamos a parar en las piezas más importantes, o en todo caso en el conjunto, cómo está organizado, y a partir de ahí pues vamos viendo. Desde luego, de las piezas más significativas, porque no existen exactamente las mismas ya en ninguna colección, ni en España ni en el extranjero, son estos dos vehículos de Sauquillo. Como veis, son vehículos grandes, lo que decíamos, el valor de juego es exactamente el mismo que los que tienen los niños ahora, que van a motor y tal, iban a pedales, abrían la puerta, se plegaba el capot, encendían las luces, funcionaban exactamente igual que lo que podría ser un coche de alto. Como podéis imaginar también, eran juguetes muy caros, eran para familias muy pudientes, ¿no? Pero sin embargo se hacían series, no demasiado extensas, pero tenía su demanda en el mercado, ¿no? Interesante cómo eran estructuras de madera y luego forrados con chapa metálica. En algunos casos se veía el reciclaje de la chapa metálica de los bidones de aceite, que la parte interior estaba perfectamente lubricada, que le daban la vuelta y le limpiaban el aceite. Entonces lo mismo, estaba hecha a medida, era una petición exclusiva. Entonces no es un juguete convencional, pero el modelo, el valor de juego, casa de muñecas es exactamente el mismo que hemos visto anteriormente. Y vamos a los triciclos. Efectivamente, en épocas de escasez, la bicicleta se hacía de madera, no había cadenas y se hacía con levas. Entonces funcionaba exactamente igual la mecánica. Fíjate que tiene el eje descentrado, que es lo que permitía mover la leva, ¿no? Cuando hablamos de juegos de ingenio, nos paramos en estos donde con una pletina metálica, por plegamientos y juntas y evitando la soldadura allí donde es estrictamente necesario, y una madera que cierra toda la estructura, conseguían hacer el triciclo. Aquí le echaban mucho ingenio, ¿vale? De forma muy sencillita lo conseguían. ¿Vale? El tercer hombre de Orson Welles aparece esta noria, ¿no? Es una reproducción, es un trabajo artesanal bastante fino porque es todo soldadura de estaño, pero sabemos que se vendió en el Bazar Giner, igual os acordaréis, en la calle Ruzafa. Entonces tiene la etiqueta del Bazar Giner, por lo tanto se vendía como juguete, o como pieza de juguete, ¿no? Otra noria más antigua, hecha en madera, pero el valor de juego, insistimos, sería lo mismo. Es como los fuertes, que os habéis fijado, el Playmobil, que el actual hecho en plástico, pero el valor de juego de forma artesanal y posiblemente hecho a mano en otro lado, ¿no? Madre mía, qué fuerte. Uy, las Yo tengo un muñecas. tío vivo también aquí. Cuidado. Las muñecas. Vale, tenemos en estas dos vitrinas las muñecas. Otro sector muy tradicional en la Comunidad Valenciana, decir que en todo caso todavía somos, la industria valenciana se concentra en el valle de la Folla de Castalla, se concentra casi el 60% de los fabricantes de juguetes de toda España. Con lo cual, el impacto social y económico es muy importante todavía. Y afortunadamente es un sector muy competitivo en todo el mundo. España es el quinto fabricante de juguetes, especialmente en la Unión Europea. Nena, yo tengo esos muñecos.
y especialmente en muñecas y en vehículos, bicicletas, triciclos, etcétera, somos muy competitivos. Por lo tanto, esa tradición que empezó hace ya casi 100 años, pues afortunadamente se sigue manteniendo. La muñeca, como no, es representativo de toda la evolución que ha sufrido, con todo tipo de materiales. Si habéis visto y tocado las muñecas de vuestras nietas y nietos, huelen a bebé ya. En la inyección de plástico han conseguido perfumar el plástico, entonces lo hacen más realista todavía. Recordad cómo las primeras muñecas, bueno, las más históricas, insisto, en la muñeca articulada. Esto y la cabeza de porcelana. La foto que hay debajo es una muñeca articulada, tallada en hueso o tallada en madera, con 3.000 años de antigüedad. Toda civilización que se precie saca sus juguetes que han encontrado yacimientos. Dados, tabas, muñecos, muñecas, miniaturas, todo eso es representativo que cualquier civilización ha criado a sus hijos e hijas jugando, ¿no? Por supuesto, el muñeco, ya cuando pasamos de las fibras naturales y entramos ya en la producción artesanal, es cuando empieza la producción en pasta de papel, que es posiblemente de las más antiguas que tenemos, que se pintaban a mano y se secaban al sol. En la zona de Onil, concretamente. En las antiguas eras era el secadero de muñecas, y hay fotos muy chulas que lo acreditan. Luego empezaron los primeros plásticos, la celulosa, y hasta llegar a los plásticos actuales, como he comentado, que ya huelen a bebé, ¿no? Paralelo a las muñecas, como sabéis también, la industria textil, porque es exactamente la misma que la de adultos, pero con patrones más pequeños, pero es compleja, con todos los bordados que tengan y todos los detalles. Es una actividad complementaria a la muñeca muy compleja. Y en tercer lugar, lo complementario, los carritos de bebé y tal, para llevar las muñecas. En diferentes épocas hemos tenido las diferentes estéticas, pero el valor de juego exactamente el mismo que el de adulto o de los que podamos encontrar en la actualidad. Yo tenía el costurero y una que... El costurero yo tenía. Y en cambio la fruta. ¿Vale? Seguimos con el juego simbólico. Jugar a cocinas. Esto ha sido algo universal, ¿no? O jugar a casitas o cómo organizar la casa y tal, ¿no? Aquí de nuevo muy interesante los diferentes diseños de los muebles, porque nos permite ver las diferentes estéticas, incluso del tubo curvado de los años 30, que empezó a estar de moda, las diferentes estéticas de los muebles de madera, pero sobre todo las cajas de las cocinas y la cubertería, etc. Vuestra generación experimentaba, conoceréis esto perfectamente, porque lo habréis Yo lo he tenido en mi casa. lo han tenido en casa, pero los jóvenes de hoy en día no tienen ni idea de lo que es. Bueno, en algunas cosas, ¿no? Exacto. Cuando identifican o les decimos lo que es, bueno, ¿y cómo funcionaban? Con leña, con cosas, pero claro, no se les ocurre pensar que era petróleo puro y duro. Que eso ahora mismo está prohibidísimo. Sí, claro. Eso es tener una bomba en Pegaba casa. unas llamadas a estos que para qué. Eso era muy peligroso. Bueno, pues lo impresionante es que los mismos fabricantes lo hacían a una escala más pequeña para los niños, con lo cual era peligrosísimo. Yo tenía uno. ¿Vale? Sin moveros, me muevo yo y nos dedicamos al capítulo vehículos. Bueno, pues de la misma forma tenemos un resumen de toda la evolución del sector juguetero. Tenemos desde los juguetes de madera hechos en Denia, de forma muy artesanal, en el sentido que, bueno, pues se recortaba, se pintaba, se montaba y ya está. ¿Qué ocurre? Que a medida que la complejidad de los modelos requería ya una mayor mano de obra o incluso la producción en cadena, es cuando surge la necesidad de cambiar a sistemas productivos porque la demanda no daba abasto. Estamos en los años 60, especialmente esto se mantuvo desde los años 20 hasta los años 50, hasta la posguerra y los años 50, pero en los años 60
fijaros que hubieron 2.000 empresas fabricantes de juguetes en España. Actualmente son 250 o por ahí. A mano resultarían carísimos. Claro, no eran competitivos. Y entonces fue cuando empezó la producción industrial en hojarata, porque ya permitía la estampación y por lo tanto ya una seriación más importante, ¿no? De nuevo nos encontramos con mucho ingenio en el diseño y producción de estas piezas. Recordad que son piezas que tienen volumen, que se estampan en metal sobre una cara y su forma simétrica, que luego hay que unirlos y fijarlos. Entonces, la deformación que tiene el volumen de la chapa se calculaba a ojo, de forma intuitiva, porque el dibujo se deformaba. Entonces, para que no quediese una cara rara o un volumen, eso había que calcularlo, y las personas que lo hacían, pues bueno, acertaban para el escaso volumen que hacían ahí. Pero luego había que unirlo con las pestañitas, que os recordaréis también que nos cortábamos todos, pero en la medida que se pudiera esconder para no dañar ni a los trabajadores ni a los niños, pues tenía su parte de ingenio también. Tercera parte que concuerda, que le daba, son resorte, aquello salía disparado, ¿vale? Son ejemplos de nuevo de ingenio que con nada conseguían muchísimo efecto. Ahora veremos más ejemplos también con desarrollos mecánicos, ya con un poquito más de ingenio, pero que con una vuelta de llave se movían un montón de cosas, sin pilas, ni internet, ni móvil, Pero nada por el nosotros, estilo. yo creo que nosotros valorábamos más todo esto que hoy en día. Hoy en día no creo que le den mucho valor a los juguetes, ¿eh? Son otra cosa. Pero no, porque Sí. tienen tanto y de todo que no creo que le den mucho valor. Hay una clave que se mantiene, y es que el factor sorpresa. No. Que eso es verdad que, por ejemplo, nosotros que aquí hacemos muchos prototipos, cuando los testamos con niños, los niños sí que identifican, esto no lo he visto por ahí, esto es nuevo, y eso lo valoran. Y ese impacto de lo nuevo, el valor de innovación, para nosotros es muy importante, que hasta que no lo testas con las personas a las que van dirigidas, no lo puedes ver, ¿no? Pero los niños tienen mucha información, ¿eh? Los jóvenes en general tienen mucha información, demasiada. Por eso están mareados, no hay criterio, no tienen forma de seleccionar porque están desbordados de información, ¿no? Por eso hay que ayudarles también, hay que darles, sobre todo que ellos generen su propio criterio, no imponerles el nuestro, sino darles pautas para que ellos generen el suyo. Entendemos que eso es la educación y es lo que tenemos que hacer aquí en la universidad, ¿no? Bueno, pues partiendo luego de las piezas metálicas, ya aparecen los primeros plásticos, la combinación de materiales, metal y plástico, hasta que ya quedarse directamente el metal. En metal tenemos ejemplos muy bonitos porque el estampado permitía generar circuitos que con mecanismos muy sencillos, bueno, pues el efecto sorpresa era hacer circular los coches y era siempre lo mismo, pero bueno, tenía eso aquel, ¿no? Luego el fenómeno Scalextric, que luego vino después, pero ya el circuito en 8, ahí lo tenía ahí, ¿no? Incluso elevado, ya con pilas, ya con alguna pieza. Incluso las de madera se convirtieron ya en objetos de coleccionista muy selectos, ¿eh? Esto ya está en el mercado en 500, 800 euros fácil. Son otro tipo de cosas. Bueno, muy interesante también de vuestra época más joven, más joven, ¿eh? No, cuando erais más joven. Los yeyes, es que esto a vosotras os sonará. Si os fijáis en las caras de los cuatro, se reconocen perfectamente que son los Beatles. Pero los Beatles en aquella época ya era una marca registrada que no se podía utilizar. Pero el término popular era yeye y las pusieron ese yeye, le valía. pero vamos, identifica perfectamente el coche. Que si cada pieza tenía sus moldes, por la cantidad de modelos que aquí vemos, por ejemplo, la cantidad de moldes que movían para toda la producción que el catálogo tenía. Es algo realmente muy sorprendente para la época en la que se hacía. Tenemos otro ejemplo muy bonitos de ingenio. Estos son arrastres, también existen en la actualidad. Estos juguetes que arrastran más pequeños, hechos en madera de forma muy artesanal, pero que simplemente tirando del hilo, con pequeños mecanismos, accionaban o las patas del caballo o el conductor, o incluso los primeros personajes de la televisión y el cine. La Betty Boop, el Gordo y el Flaco, que era lo mismo, con pequeños mecanismos los hacíamos actuar, ¿no? Incluso
la corrida de toros. Un mecanismo para ir y volver al toro con la pieza, ¿no? Bueno, esto también os sonará familiar, posiblemente, que esto también los jóvenes no tienen ni idea de lo que dicen maletitas, claro, porque son pertenecidas, pero sabéis perfectamente para dónde son los joyeros. ¿Alguna idea más? Para ir al colegio. Para ir al cole, eran las carteras del colegio. Ese rojo, yo tengo uno. Muy bien, las carteras del colegio, Sí. ¿vale? Pero como vi estaban hechas de plumier. cartón. Eran de cartón. Los estuches eran de madera. Y la madera, toda... Madre mía. Bueno, pero eso ya no sería para ir al cole, ¿eh? Sí. Con espejo. Sí, lo llevamos. ¿Cuándo se abría? Bien, lo sorprendente es que estas maletitas, incluso las forradas en tela y todo, se hacían en la zona de Aldaya, en la zona metropolitana de Valencia. Y en esas zonas todavía existen los fabricantes de las mochilas actuales que para ir al cole. Safta y todas estas empresas, son 2 o 3, que todavía han pervivido y han vivido de esto, ¿no? De forma similar, con la industria fallera, tenemos también que contribuyeron a hacer juguetes. El caballo de cartón, también otra pieza muy importante, pero también solo para ciertas familias pudientes. ¿Qué ocurría? Que como te dejases el caballo en la intemperie, días como estos o volaban o se mojaban, se destrozaban. ¿Qué ocurrió? Que aparecen los nuevos materiales, aparecen los primeros plásticos y en concreto las primeras resinas, que aplicando una capa elástica de plástico sobre el cartón lo impermeabiliza. Y entonces aparece toda la generación de juguetes de exterior. De nuevo también tenemos del Bazar Giner esta pieza ya protegida en resina, que era para jugar al exterior, de juegos de puntería, de colar en los agujeros, etc. ¿Vale? ¿Caballo que es de cartón piedra? Cartón, que va conectada, consiguen el efecto vehículo, alguna pieza más particular, pero especialmente, como habéis visto, el patín, que ha sido un fenómeno mundial. Se mantiene, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque alguien descubrió a finales de los años 90, a principios de los 2000, que era divertido montarse sobre 2 ruedas y correr, ¿no? Pero el patín está documentado desde hace más de 100 años, ya existían patines y tal, ¿no? Y de hecho nos gusta mucho este ejemplo porque ha sido un producto que se han vendido millones en todo el mundo, hablamos de cientos de millones, siendo un producto que no se ha hecho publicidad, que no tiene una marca concreta, sino simplemente es la tipología de producto. 2 ruedas con un manillar y a correr. Te han hecho una pista adrede para subir. Claro, ahora ya, Sí, bueno, incluso sí. de riesgo. Una pista que está siempre así de crío. Está Ahora, lleno, posiblemente los que vosotros visteis, era ya la generación que se hacían en aluminio, que eran muy ligeros. Ya. Ya no eran estas que eran chapas, que eran más pesados, pero de esa generación de aluminio, a partir de los 2000, en España se vendieron millones de unidades. Fue muy popular. Pero insistimos, el origen es muy anterior. ¿Vale? Muy bien, vamos a detenernos un poco porque esto es muy popular. Aquí tenemos más ejemplos de juguetes de hojalata ya con mecanismos algo más complejos porque o desarrollaban diferentes funciones o hacían sonidos, ¿no? Los teatros de cartón también, que ha sido ocasión de entretenimiento para generaciones durante muchos años, y efectivamente las ruedas de girar, ¿no? Que eran otro tipo de arrastres. Este juego está fundamentado en una expresión muy popular. El chiquete o chiquete no dones la llanta, ¿vale? Que posiblemente habéis jugado a eso también, ¿eh? ¿Con qué se hacía? Con las bases de los cubos de zinc antiguos, que cuando se rompían, aquello se pulía, se arreglaba y con un alambre se hacía el carro, ¿verdad? Eso los jóvenes ahora mismo ni lo han visto, ni saben lo que es, ni por supuesto se imaginan cómo hacerlo, ¿no? Claro, un chiquillo, una chiquilla que iba rodando, pues bueno, pero un grupo como vosotras, todos juntas, haciendo ruido, pues realmente sería escandaloso, ¿no? Entonces alguien consideró que se podía recuperar esa tipología, lo convirtió en un arrastre y además dándole el sentido de la persecución constante, ¿no? El testigo.
Les barquetes, lo han subido Exacto. los barquetes. Vale, seguimos con otro capítulo, también nos sonará muy familiar, electrodomésticos. La plancha con Que fuego. todos funcionaban además, siendo a una escala más reducida. La máquina de coser, el gramófono, pero sobre todo las máquinas de cine, esto lo habréis visto. Yo esto lo recuerdo de pequeño, sobre todo porque era muy divertido, no había sonido, entonces tú veías el dibujo y la película era por opinión pública. Cada uno se la iba inventando, como la interpretaba como quería, entonces era mucho más participativa. De hecho, alguien ha pretendido recuperar esta idea colectiva de que tú ves una imagen y a cada uno le sugiere una cosa. Y entonces era muy divertido, ¿no? De imaginarse, no siempre tragarte de forma pasiva lo que diga la película y ya está, ¿no? Bien, pues tenemos aquí un montón de variedades de películas. Pero se hicieron muchos fabricantes le dedicaron a izquierdas también. Vale, todo el fenómeno... Todo el fenómeno de trenes, que también es una parte importante del coleccionismo. Por eso aquí tenemos dos maquetas también con los escenarios y bueno, aquí toda la variedad de reproducciones reales de máquinas existentes, ¿no? La máquina que veis abajo no es realmente un juguete, pero sí que es representativa de este valor afectivo que hemos hablado, ¿no? Estas máquinas es la que hacía el maquinista durante toda su vida para luego entregársela al heredero. Que el hijo se le formaba y se le educaba para ser maquinista también, ¿no? Entonces la máquina funcionaba exactamente igual que la grande. Su caldera, las bielas, se calentaba el vapor, se generaba el vapor y se transmitía, ¿no? Entonces es más representativo de este valor que realmente del juguete, ¿no? Estos fabricantes, o estos maquinistas, perdón, son los que configuran la asociación de maquinistas, que es la que lleva todo el circuito de trenes en Ribarroja, el Parque de Maldonado, y los domingos por la mañana se puede ir allí y ver modelos de trenes a una escala reducida. ¿Y está apuntado? No, no está apuntado. Ahora solamente domingos por la mañana, ¿eh? Domingo por la mañana Eso está apuntado. es igual, yo puc anar. Yo también. El tren te deja, bueno, te deja un paseito, pero bueno. Bueno, todo el fenómeno de coleccionismo, de maquetas de aviones y barcos, pero quizá a nosotros nos interesa más cómo la tipología avión, el concepto de avión, lo podemos ver interpretado de mil maneras. Y esto es lo que nos da margen al diseño, que podemos seguir proponiendo muchos tipos de aviones, ¿no? Más para primera edad, más realistas, los antiguos de hojalata, los hechos en papel, hechos en plástico, en fin, aeropuertos, todo lo que representa la tipología avión, ¿no? Madre mía. ¿Y esto que es del ejército? Estos son coleccionistas que reproducen fundamentalmente aviones militares. De la Guerra Mundial, posteriores, pero para nosotros lo más interesante son las guías de qué podías hacer con las piezas, ¿no? Con lo cual era casi lo más sugerente. Recordar las horas que pasábamos o viendo los catálogos o viendo las instrucciones de, bueno, ya lo haré, ya tengo juego para rato, ¿no? Y a partir de ahí generábamos más ideas, ¿no? Los juegos de mesa, posiblemente recordaréis el juego de la paz, que era la versión española del Monopoly. El Monopoly es del año 36, la paz está ambientada en la posguerra española, por lo tanto hubo una relación, ¿no? Una copia, vamos, si queréis, pero ya hubo un intento. Aquí sí que tenemos los estuches de madera, con todas las piezas, las primeras licencias de Disney, los futbolines todavía claveteados, de forma artesanal, con el pequeño resorte para sacar la bola. ¿Cómo se dice eso? ¿Un birler era? ¿Esto, ¿cómo se llama esto? ¿Es un birler?
Com era? Com seria? Futbolín. Ah, futbolín. Futbolín. No tenia igual. Nos paramos, si os acercáis más por aquí, nos paramos en otro juego con mucho ingenio. Y se lo preguntamos también a todo el mundo. Esto precisamente los niños, los más pequeños, ya saben cómo podría ser, ¿no? ¿Cómo era posible que el mago mágico lo metías en aquel círculo, le hacías señalar una pregunta, lo sacabas de ahí, lo llevabas al otro círculo y él mismo giraba y marcaba la Què solución? diu? ¿Cómo era posible que sin pilas, sin internet, sin mecanismo alguno, era capaz de hacer eso? Claro, no, te quedabas sorprendidísimo. ¿Cómo es posible que lo haga? ¿A alguien se le ocurre? Con imanes. En imán. ¿Con imanes? Sí, no? ¿Alguna otra idea? En imán. ¿Y imanes por qué? Jo què sé. No sé, Perquè atrae, tenían- atrae o por lo positivo, por lo negativo, no sé. Era difícil, ¿no? Que coincidiera. No, efectivamente hay un fenómeno físico en el imán, que es lo que el que inventó este juguete pues se le ocurrió que le podía dar juego. Y es que el imán es un campo magnético. Cuando tú lo metes y lo giras, Sí. le estás orientando el campo magnético. Y entonces él lo recuerda, el muñeco lo recuerda. Y cuando te lo llevas aquí, lo pongas como lo ponga, él va a su... Es que yo tuve uno y me di cuenta que giraba corriendo, entonces dije, a ver, algo tiene, y empecé a destriparlo. Exacto. Tú tienes madera de diseñadora industrial, No sé, pero- de destripar los juguetes y entender cómo era. Sí, sí, que es muy grande. Elena es muy grande. Como una brújula imantada, correcto. Qué ¿Vale? raro, ¿no? Entonces, Llevaba la luego varita. te dabas cuenta que la relación, el orden de las preguntas, las respuestas eran las mismas. Pero claro, tú eso no se te ocurría hasta que no comprobabas por curiosidad qué pasaba ahí, ¿no? Entonces lo mismo, mucho ingenio con un principio físico Básico. básico, pero muy efectivo, ¿eh? Esto es lo que deberíamos de... Y enseñaba. No pasaba nada, tampoco perdías ninguna cosa. ¿Vale? Ah, estos son los articulados, ¿no? Tengo de Vale. estos, mis hijos, no demás. Mostraros que el museo, aparte de cosas antiguas, que prácticamente ya teóricamente todo lo que tiene más de 25 años ya se considera histórico. Imaginaos si somos históricos aquí. Entonces, es un museo vivo y afortunadamente nos llegan donaciones completas. Entonces, cuando llega una donación completa, que no es una pieza simplemente, salvo que mejore lo que tengamos, pues muchas veces no se saca al público. Sin embargo, cuando vienen colecciones enteras, sí que procuramos darle el espacio que se merece. Claro. En este caso es mi colección particular de estructuras de Lego Technic, por una razón muy sencilla, es que tuve la suerte de trabajar para esta compañía en Dinamarca hace casi 30 años y estuvieron trabajando aquí, equipos de trabajo, y se trajeron miles y miles de piezas, que todavía las tengo porque fue imposible consumirlas todas. Entonces, con el tiempo y con todo el fenómeno del coleccionismo y con internet, que se encuentran las piezas y las instrucciones todo por internet, conseguí reproducir modelos antiguos desde los años 70 que se creó esta marca hasta la actualidad, que nos permite comparar cómo eran los tractores antes, cómo son ahora, las excavadoras, como veis más toscas, hasta llegar a las más realistas, pues excavadoras, retroexcavadoras, hasta las motos. Como veis, son montajes todavía permanentes, o sea, temporales, hasta que lo tengamos claro, pero se explica cómo eran las instrucciones, cómo funcionaba tal, cómo las grúas, cómo han evolucionado también, etcétera. Incluso los primeros robots, los primeros juguetes con robótica, y luego esto ha sido todo un fenómeno que ha crecido. ¿Vale? Entonces, seguir por aquí. Lo mismo nos ocurrió con el Madelman, que nos vino la colección de la primera época completa, con todos los accesorios, hasta consiguieron los planos técnicos de cómo se fabricaba el helicóptero y tal, ¿no? E incluso nos llegó una parte experimental que la empresa hizo, que alguna no llegó a venderse, pero hicieron el intento, y fue proponer figuras de acción para chicas. Sí que se llegaron a vender la mujer militar, sanitaria, y, muy importante, un experimento que era la mujer astronauta. Entonces, cuando
sabíamos que esto se había intentado hacer, pero no llegó a mercado. Al coleccionista le dijimos, o nos traes la mujer astronauta o no entra la colección. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos la ingeniería aeroespacial y tiene un porcentaje muy alto de mujeres. Entonces nos pareció un homenaje y un encuentro del Museo del Juguete con una propuesta de los años 70 de el futuro de las mujeres ingenieras y astronautas representado en un juguete. ¿Cómo no? Claro que sí. Y eso era del 1977. Sí, pero entonces ya ves, una mujer claro, son militar. aportaciones interesantes. Ellos lo intentaron. La sociedad, como hemos dicho, no estaba preparada para eso. Las niñas todavía querían jugar con muñecas. O a lo mejor no se les ofrecía otra cosa, ¿no? Sí. Pero los valores sociales del momento era lo que teníamos. Sí, es verdad. Había mucho freno. Mucho. Vale, y esta fue otra donación de este fabricante que igual os sonará, Coloma y Pastor, que empezaron con los triciclos que habéis visto abajo directamente, como eran muy buenos haciendo estructuras metálicas, luego hicieron los carritos para muñecas, los patines por supuesto, que esto fue un fenómeno, un boom en los años 60, y luego ya se metieron con los triciclos, que en estos han vendido millones también. Este producto ha estado en el mercado más de 20 años, ¿vale? Hasta llegar a las motocicletas y triciclos más complejos, ¿vale? Bueno, pues este hombre cerraron la empresa y cuando nos ofreció la colección y vio que ya teníamos este triciclo, cuando vino aquí, me gusta recordar y él me dice que viene periódicamente porque le entró la emoción que se puso a llorar, porque recordáis que este triciclo lo pinté yo con mi madre. Ay, era todavía de producción artesanal, ¿no? Y toda la familia se dedicaba, hasta los chiquillos trabajaban en la construcción, ¿no? Y dice, bueno, con todo gusto os donaré parte de la colección, no tiene mucho más, pero de forma sintética tenemos aquí la evolución de toda una empresa, ¿no? Dice, siempre que voy al Politécnico, porque sus nietos estudian aquí y tal, voy a ver porque es el mejor tratamiento que he visto de mis juguetes, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si podemos hacer felices a más gente, pues tanto mejor. Pues sí. Després la visita a la sala principal, recorrerem també uns altres espais dedicats a xoguets, que tenen algunes característiques més específiques. Estan situats en el corredor del següent pis i es va permetre reconèixer sobretot col·leccions particulars que han donat al Museu del Xoguet i que han constituït ja part dels seus fons. La veritat és que cada racó és una sorpresa, una manera de descobrir el passat, d'interrelacionar-lo amb l'època en la qual va existir. De fet, en algunes d'aquestes vitrines s'ha fet un projecte pioner de decorar-les amb fotografies antigues dedicades a l'època en la qual aquests xoguets realment tenien vida pròpia. Podrem disfrutar, com hem dit, de tot el que suposa viatjar en el temps i sobretot de reconèixer la importància que tenia el xoguet per a aquells xiquets i xiquetes de moltes de les persones que ara, avui, ja estan pràcticament en la tercera edat. La visita va ser del tot agradable, va permetre conèixer objectes minúsculs i també elements grans. Però el més destacable és que reconeguérem el paper del xoguet per explicar la història de la humanitat i concretament la història valenciana. I una vegada més ens ajuda a reflexionar al grup de l'Escola d'Adults d'Albalà de Sorells a través del seu programa Espai en Ruta, que és una aventura que cada mes ens sorprèn amb nous elements.